poquito de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Hoy tenemos un súper tema porque creo que nos va a quedar corto el programa para hablar de todo lo que tenemos que hablar, pero voy a comprometer al aire aquí a la doctora Katia para que regrese a Luciérnaga y nos siga platicando. Se trata de la paleontología, una de las áreas del conocimiento que más se ha descuidado en México en materia legal, es decir, en el marco legal, que más se ha descuidado en México en materia de conservación, que más se ha descuidado en México el rostro humano que hay detrás, que son los propios comuneros, los canteros, la gente de los pueblos, que son los que hacen los descubrimientos, ¿no? Los que se preocupan por dar aviso a las autoridades o a científicos. Y bueno, el tema de la paleontología de verdad tiene muchos rostros. Es más allá que la biología, es más allá que la geología, es más allá que la química, ¿no? Que todos estos expertos realizan. Tiene que ver de dónde venimos, tiene que ver con para qué sirve ese conocimiento, y sirve para muchísimas cosas, y tiene un rostro social y de justicia, y tiene un rostro legislativo muy importante. Así que no se desconecte de Luciérnaga, de verdad, tenemos un súper programa, porque además hay descubrimientos en Hidalgo que tenemos que gritarlos, que tenemos que anunciarlos con toda la fuerza, porque valen la pena. Y hoy vamos a saber por qué vale la pena conocerlos. Y bueno, para quienes nos siguen en radio, también los invito a escuchar una breve semblanza de nuestras invitadas, a quienes primero saludo. La doctora Katia Adriana González Rodríguez, de quien me da muchísimo gusto que ya hayas aceptado estar aquí en Luciérnaga. Bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, doctora Katia. Y también se encuentra con nosotros la maestra Rocío Elizabeth Baños Rodríguez, quien nos hablará de su hallazgo ahí con los peces prehistóricos. Bienvenida, Rocío. Hola, muchas gracias. También muy contenta de estar aquí en su programa. Gracias. Pues para los que nos siguen en radio, una breve semblanza de las invitadas del día de hoy. Y para quienes nos siguen en redes sociales, les cuento de manera muy rápida. Katia está desde 1998 como profesora investigadora aquí en nuestra universidad, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en el área académica de biología. Ella tiene la licenciatura, maestría y doctorado por la UNAM en el área de biología. Sus líneas de investigación son muy interesantes: paleontología y paleobiología. Especialista en peces fósiles del Cretácico, de manera concreta. Ahorita nos va a explicar de qué se trata. Su proyecto actual, estudio sistemático de los peces e invertebrados fósiles del área de Zimapán, Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y pertenece también al cuerpo académico consolidado de Historia Natural de nuestra Casa de Estudios. Y Rocío Elizabeth es bióloga también de esta Casa de Estudios, maestra también de aquí por el área de biodiversidad y conservación. Tiene trabajos de tesis, ambos dedicados a los fósiles de peces marinos del Cretácico en esta región de Zimapán, Hidalgo. Ha realizado 4 estancias de investigación, 2 fueron internacionales en la Universidad de Chicago y en el Museo de Historia Natural también de Chicago. Ha estado en la UNAM y en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, y ahorita nos va a platicar por qué andaba rastreando a sus peces que encontró. Y cuenta con publicaciones científicas y de divulgación nacionales e internacionales, además de participación en congresos, simposios y otros espacios académicos hablando de sus hallazgos. Es profesora por asignatura en la licenciatura de biología. Y ahora sí, vamos a arrancarnos con el tema. Y Katia, tú tienes 20 años entre piedras, losas, buscando fósiles de peces y prácticamente, no sé, tú me vas a corregir, leí todo el material que ustedes me enviaron y tengo 20,000 preguntas, pero tengo la sensación de que a ti te tocó prácticamente abrir brecha ahí en la cantera de, a ver si la pronuncio bien, ustedes me dicen, Mugui, ¿está bien pronunciado? Muy, nada más. Ok, en Zimapán y pues por supuesto el Museo Paleontológico de la Universidad. Así que cuéntanos esa historia. Sí, bueno, yo como comentabas, tengo ya 23 años trabajando en la universidad. Yo antes de llegar aquí trabajaba en la UNAM y ahí realicé mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado con peces fósiles.
Antes de llegar acá, pues yo ya tenía la formación como paleoictióloga, ¿sí? Paleontóloga que se dedica al estudio de los peces fósiles. Ujú. Y cuando llegué aquí, pues tenía la duda de qué iba yo a seguir desarrollando porque yo estaba trabajando con una cantera muy famosa en Puebla, Así es. que es la cantera Tlayúa. Y yo estudié los peces que ahí, un grupo de peces que ahí se encontraban, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegué aquí, afortunadamente, compañeros de el Instituto de Ciencias Básicas de Ingeniería en la parte de Ciencias de la Tierra, Ujú. que en ese momento era instituto, conocían la cantera en Zimapán Ah, ya. y pues una vez nos llevaron a conocerla y a partir de ese momento pues empecé a trabajar con los fósiles que se encuentran ahí. En realidad ahí en Zimapán hay diferentes canteras, anduvimos buscando en diferentes sitios y finalmente llegamos a esta localidad donde los trabajadores de la cantera fueron muy amables, empezamos a hacer convenios de colaboración para que ellos mientras trabajaban ahí rescataran los fósiles y me los guardaran. Ujú. Y pues a partir de ahí ya tenemos unos 1,500 ejemplares que Así están es. depositados en el Museo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Museo de Paleontología. Ujú. Y bueno, ahí están en resguardo para su estudio, ¿no? Así es. Y a partir del descubrimiento, pues se han estudiado muchos fósiles, ¿no? Es la familia Yáñez, si no me equivoco, Sí, quienes han colaborado. Y me gustaría más adelante, Katia, que no se nos escape este aspecto, que pudiéramos hablar de la importancia que tiene el hecho de que sean los habitantes los que se involucren en este descubrimiento científico, porque si no, no funciona. Porque además, pues ahí tenemos leyes que no ven esta mirada tan importante de los descubrimientos fósiles, ¿no? Y ahora, sí, claro. Rocío, tú seguramente te enamoró la línea de investigación de Katia, la seguiste y desde la licenciatura de biología comenzaste también a trabajar ahí con los peces, pero hay una parte muy curiosa y tengo la pregunta que tendría que hacerte, es ¿qué significa este término tan especial que es buscar como el contexto de los fósiles, ¿no? Como reconstruir qué onda con ellos, cómo vivían, en qué condiciones estaban ahí existiendo. Y también me gustaría que antes nos platicaras algo muy importantísimo, ¿no? Son aproximadamente 100 millones de años de distancia a los fósiles que ustedes han encontrado, ¿no? Es la antigüedad que tienen. La que mencionaba Katia, en Puebla tienen alrededor de 110 millones de años de antigüedad, pero estaba en esa época Hidalgo, especialmente en esta zona de Zimapán, cubierto por mar. Y entonces estamos hablando de peces de mar, ¿no? De agua salada, y estaban en ciertas condiciones que pudiste descubrir desde tu licenciatura en biología. Adelante. Platícanos. Sí, yo desde que inicié con la biología, me llamaban mucho la atención los fósiles. No sabía exactamente qué era ser paleontóloga, pero desde que inicié me gustaron mucho. Y cuando pude entrar al Museo de Paleontología, gracias al doctor Víctor Bravo y a la doctora Katia, mi primer proyecto fue indagar cuáles eran algunas de las condiciones ambientales en las cuales vivieron estos fósiles de la cantera Muri, que han sido muy importantes, y describir mejor cómo se han dado esas condiciones en las cuales vivían y en las cuales murieron, ya que es muy importante como en la actualidad estudiar quiénes son, pero también su entorno, sus interacciones. Así Entonces es. son aspectos importantes de la paleontología y la paleobiología. Uh-huh. Y como parte de ese estudio, que es dentro de un tema de una subdisciplina de la paleontología que se llama tafonomía, Exacto. que evalúa cuáles son los procesos por los cuales pasa un resto orgánico desde que muere hasta que los paleontólogos o bien las personas cercanas a las localidades encuentran esos fósiles, permite ir como para atrás
y entonces dar una descripción de cómo era el ambiente, qué es lo que les pasó, por qué murieron. Fue el tema central de mi primer proyecto que pude realizar en la cantera MUI. Y ya para la maestría, te seguiste de largo con los fósiles de la zona de Zimapán y entonces encontraste una nueva especie y que bueno, para que encontrara esa nueva especie, ayer me chuté una entrevista que le hicieron a Rocío bastante larga y muy clarita sobre los rastros y se tuvo que ir hasta Chicago a ver archivos, no los encontró y bueno, toda una aventura como todo lo que has vivido seguramente, Katia, también ahí caminando entre las losas y entre las piedras y en las canteras. Vamos a un corte y ahorita regresando, me gustaría mucho, Katia, que nos explicaras un poquito también los antecedentes, ¿por qué las canteras? ¿Por qué se encuentran los fósiles más fácilmente en las canteras? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la explicación geológica y un poco histórica de por qué es una mina rica para poder encontrar algunos rastros? Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Gracias a los programas y convenios con los que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cada vez somos más los alumnos y alumnas que, como yo, hemos tenido la oportunidad de descubrir el mundo y de crecer tanto en lo profesional como personalmente a través de una movilidad internacional, con la tranquilidad de que tenemos el apoyo de nuestra institución y siempre se preocupan por nuestro bienestar. La comunidad universitaria estamos dejando huella y estamos presentes en el mundo. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en el programa de hoy de Luciérnaga con el tema La paleontología en el estado de Hidalgo. Le di un nombre muy genérico porque no creo que otra institución esté trabajando paleontología y si no, me disculpo de antemano y lo vamos a investigar. Pero por el momento, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo abrió el Museo de Paleontología hace más de 20 años y justamente gracias a los trabajos que realizó la doctora Katia González Rodríguez, quien se encuentra hoy con nosotros, y también está la maestra Rocío Elizabeth Baños Rodríguez, quien terminó la maestría en Biodiversidad y Conservación aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero que de la mano de Katia y de otros investigadores muy importantes de la universidad y un invitado internacional de Chicago, descubrieron una nueva especie de pez fósil que puede cambiar mucho lo que se reconstruye sobre nuestro antepasado. Y ahora, Katia, me gustaría un poquito que nos explicaras a quienes nos están escuchando y siguiendo por las redes sociales, ¿por qué las canteras? ¿Por qué por ahí podemos encontrar fósiles? ¿Por qué es tan importante y lo complejo que esto significa? Y esa antecedente tan importante de saber que en algún momento, hace más de 100 millones de años, nuestro continente, prácticamente toda América, estaba cubierto por mar. Para que podamos entender por qué encuentran fósiles de peces marinos. Sí, claro, como lo mencionas, hace unos tantos millones de años, en particular en México, de unos 250 millones de años a 65 millones de años, el territorio prácticamente estaba cubierto por aguas marinas. O sea, no existía como tal nuestro país como una tierra emergida. Me gustaría, para los que pueden observar, mostrarles la pantalla, un mapa de lo que nosotros encontramos hemos encontrado en México. No sé si ahí ya pueden ver la pantalla. Todavía no, Katia. Para quienes nos siguen en radio, no se preocupen, les vamos a estar aquí describiendo un poco el asunto, pero es muy interesante saber cómo fueron emergiendo los continentes. Todos podemos recordar nuestras clases de geografía en la primaria, en la secundaria, cómo nuestro planeta fue teniendo diferentes formaciones. Y fue mucho tiempo después cuando comenzaron a bajar como los niveles del mar, que empezaron a emerger los continentes y comenzaron a formarse los sistemas, por ejemplo, de montaña. Ahora sí, para quienes nos siguen en redes sociales, aquí está una presentación de la doctora Katia,
para explicarnos un poco cuál es el antecedente. Hace 250 millones de años aproximadamente, hasta hace más de 60 millones de años, fue cuando estuvimos cubiertos por mar, Katia. ¿Es así? Sí, prácticamente, o sea, a lo largo de la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra, ha habido muchos cambios en la conformación de los continentes. Entonces, como conocemos los continentes actualmente, es muy diferente a lo que sucedía hace millones de años. En particular, durante el Cretácico, prácticamente la mayoría de nuestro país, como les decía, estaba cubierto por aguas, unas aguas cálidas, en lo que más o menos correspondería como al Ecuador. Sí, había agua, pues bastante cálida, había muchas plataformas continentales, es decir, aunque había océano, había lugares que eran menos profundos. Esto está marcado en este mapa que les estoy enseñando en color más claro, y en estas zonas se desarrolló una gran diversidad de organismos marinos. Que es prácticamente, perdón, es para quienes nos están siguiendo en radio, es prácticamente, está abarcando Centroamérica y lo que es actualmente el territorio mexicano. ¿Es así? Exactamente, prácticamente Centroamérica como tal, como la conocemos ahora, no existía. En México había algunas zonas con tierras emergidas, principalmente en el norte de México y en el este. Había islas también en donde se desarrollaban algunos organismos terrestres. Sin embargo, la mayoría del territorio era marino, ¿no? Y es por eso que entonces ahora encontramos a estas rocas que testifican un ambiente en el cual vivieron estos organismos. Debido a que estaba cubierto por agua, las partículas que están suspendidas en el agua se van precipitando en el fondo y van formando láminas de rocas que se denominan calizas. Se denominan calizas porque están conformadas principalmente por carbonato de calcio. Muy bien. Entonces, los organismos que vivían en esos mares, a la hora de morir por diversas causas, podía haber sido simplemente porque cambiaban las condiciones del ambiente, podía haber cambios muy bruscos que provocaban mortalidad en masa, o a lo mejor algún organismo que fue depredado, que fue mordido por algún otro pez más grande o algún reptil a lo mejor, pues sus restos caían al fondo y se cubrían con estas pequeñas partículas de carbonato de calcio principalmente. Entonces, se iban formando laminitas. Esas laminitas son las que encontramos en las canteras, por eso se llaman canteras de calizas laminadas, porque tienen diferentes espesores, pueden ser de unos milímetros o de centímetros, o incluso hay calizas masivas que pueden llegar a tener, no sé, medio metro de espesor. Y dentro de estas es que podemos encontrar nosotros a esos fósiles. En Sinaloa, como les decía, tenemos muchos cerros que afloran en la región, que están conformados por estas rocas calizas que provienen de una plataforma que se llamaba Plataforma San Luis. Y pues esto está distribuido en prácticamente todo el estado de Hidalgo, en San Luis Potosí, en Querétaro. Un área muy grande. ¿Por qué? Pues porque México estaba cubierto por estas aguas cálidas, ¿no? Así es. En la cantera, cuando los trabajadores están sacando lajas para la construcción, es cuando ellos van encontrando los fósiles dentro de estas calizas. Sí, y pues ellos se dedican a sacar estas rocas para usarlas para la construcción, para fachadas de casas, para pisos. Y entonces cuando ellos están sacando las lajas, encuentran
los fósiles. Muy bien. Ujú. Aquí Y esa es Katia la nos razón está... por la que Katia nos está presentando una serie de fotografías de la familia Yáñez, que concretamente están ahí trabajando, incluso están trabajando niños, y luego hay una foto muy linda donde están los niños buscando ya los restos de las piedras, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero para quienes no son del estado de Hidalgo, que se puedan ubicar un poco más, la zona de Zimapán es una de las zonas del norte que, bueno, el norte con referencia a nuestra capital, que colinda con el estado de Querétaro. Se encuentra ahí en esta zona el Parque Nacional Los Mármoles, que es sumamente importante, es una zona minera para el estado de Hidalgo, donde se explota justamente para sacar mármol y otros metales todavía se extraen de esa zona y estas piedras calizas. Es una zona muy amplia donde seguramente se podrían encontrar muchísimo más fósiles, pero no es tan sencillo convencer a quienes controlan estas áreas de que se pueda extraer las piedras que contienen estos fósiles. Y nada más rapidísimo, Katia, ¿cuál es la diferencia o qué se considera fósil? Porque también ahí hay una explicación muy interesante. Digo, es importante aclararlo porque capaz que usted se pone a escarbar en el patio de su casa y un día se encuentra algo y dice, ¿es fósil o no es fósil? Cuéntanos un poco eso, Katia. Sí, bueno, para que un resto pueda ser considerado fósil, se tiene como una medida estándar que es que debe tener una antigüedad mínima de 10,000 años. Si es más joven que 10,000 años, ya no se considera como un fósil. Muy Ahora, bien. ¿qué pasa con los fósiles o cómo sabemos que son fósiles? Porque la materia orgánica es reemplazada. Hay diferentes procesos de fosilización, pero un fósil verdadero prácticamente ya no tienes casi nada de materia orgánica en ese resto, ¿no? Ha sido reemplazada por los minerales que se encuentran en el lugar donde ese resto o ese organismo murió y fue depositado. Muy bien. Si tenemos restos más jóvenes, ya no los consideramos como fósiles, les podemos llamar pseudofósiles, y ya los paleontólogos no estudiamos estos restos. Esto ya está a cargo de los antropólogos. Bien, y pueden ser desde conchas, momias, huevos, semillas, hojas, troncos, polen, esporas, todo esto, ¿no? Y puedes encontrarlo como tal el objeto o puedes encontrar simplemente su huella en una roca. Exactamente. Un fósil, la definición podríamos decir es cualquier evidencia de vida en el pasado. Y no necesariamente tiene que ser la pieza que tú veas un pedazo de hueso, tú veas un pez o una hoja, una concha, sino puede ser la huella que dejó ese organismo en el lugar donde estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, es muy común en los sitios donde hay dinosaurios encontrar huellas de dinosaurios. Ahí no encuentras el resto, pero encuentras sus pisadas. Y eso también es un fósil. Y eso también es un fósil. Se les llama ignofósiles. Muy bien, pues ahí está el dato para que usted esté muy abusado. Luego nos sucede que vamos caminando por algún lugar, en alguna playa, vamos caminando en alguna montaña y podemos encontrarnos cosas que pueden ser ciencia, pueden ser un objeto que pueda ser estudiado por científicos y científicas, y más adelante le vamos a pedir a Katia que nos explique qué debemos hacer cuando nos encontramos con ello. Si no nos da tiempo en este Luciérnaga, la invitaremos a otro porque de verdad es un tema que nos ocupa a todos y todas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. En el año 2011, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inicia su proceso de internacionalización, al ser evaluada por primera ocasión en el Ranking QS. Como resultado de la evaluación, logró posicionarse en la región de América Latina. Tras 10 años de excelente gestión y trabajo para mejorar el posicionamiento de la institución, hoy nuestra universidad ha logrado incorporarse por primera vez en el Ranking Mundial QS, colocándose en el selecto grupo de las 1000 mejores universidades a nivel global.
Otro resultado histórico para la UAEH comenzó en el año 2013, cuando por primera vez fue auditada en el rating QS Stars, obteniendo 3 estrellas en lo general. Al día de hoy, y gracias al esfuerzo de nuestras autoridades y toda la comunidad universitaria, obtiene un resultado de 4 estrellas en lo general, lo que implica un importante avance en el rating del sistema de evaluación con más prestigio en el mundo. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en este tercer bloque de Luciérnaga de hoy. Estamos hablando de la paleontología, de manera específica lo que hay en el estado de Hidalgo. Porque bueno, pues a quienes son apasionadas por encontrar nuestro pasado y por podernos describir cómo era antes de la situación actual geológica que tenemos en nuestro estado, pues encontraron una cantera que se ha vuelto su mina riquísima para trabajo científico. Está para hablarnos de ello la doctora Katia Adriana González Rodríguez. Ella es del área académica de biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, y prácticamente ella junto con otros colegas suyos del ICBI, pues tenemos que agradecerle que exista un museo de paleontología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos que agradecerle el caminar tanto, a solearse, cargar piedras y andar convenciendo ahí a la comunidad para poder rescatar todos los fósiles de peces marítimos que encontró en una cantera en Zimapán, Hidalgo. Y también está con nosotros la maestra Rocío Elizabeth Baños Rodríguez, quien ella siguió las pistas de Katia, caminó junto a ella desde la licenciatura de biología, se interesó por los peces fósiles de esta zona de Hidalgo, de la época cretácica. Y entonces se lo ha dedicado sus trabajos a la tesis de licenciatura, después se siguió con la maestría en biodiversidad y conservación, aquí también en esta casa de estudios, y ¡pum!, de repente que localiza a una especie nueva. Y entonces cuéntanos esta aventura de lo que significa tu tesis de maestría, que se puede leer de manera completa, que después ya nos dirás dónde la podemos encontrar, si la van a publicar o no, pero cuéntanos por qué es una especie nueva, después de que ustedes han encontrado a lo largo de 20 años, Katia, un montón de especies, ¿no? De familias, incluso algunos de los que ustedes han encontrado ya se extinguieron, pero otros existen. El pejelagarto me llamó mucho la atención. Imagínense ustedes, siempre lo hemos ubicado nada más en Tabasco. Bueno, pues hay pejelagarto, hubo pejelagarto ahí en esta zona de Zimapán, Hidalgo. Vamos, Rocío, contigo. Ya nos tiene preparada ahí una presentación para quienes nos siguen en redes sociales, si nos haces el favor. Y para quienes nos siguen en radio, no se preocupen ustedes, aquí se los estaré tratando de describir con el mayor detalle para que ustedes puedan saber de qué está hablando Rocío. Pero es algo muy, muy interesante su tesis de maestría, y sobre todo pues ha sido un descubrimiento importante no solo para la universidad o para el grupo de investigadores que están en el tema, sino para el mundo. Adelante, Rocío. Sí, como la doctora Katia lo menciona, la cantera es muy importante porque se han hecho numerosos descubrimientos de especies nuevas, familias nuevas de peces en el área. Y les cuento de manera rápida mi proyecto de maestría, la cual fue dirigida por la doctora Katia y por el doctor Mark Wilson de la Universidad de Alberta. Y el tema principal fue el estudio de un grupo en particular. Solo interrumpo un momentito, Rocío. ¿La Universidad de Alberta dónde se localiza? En Canadá. En Canadá. La Universidad de Alberta en Canadá. Sí. Muy bien, gracias. Hicimos un estudio en un grupo particular de peces que provienen de la cantera muy de Zimapán, y trabajamos con alrededor de 38 ejemplares de este grupo de peces, en los cuales se hicieron un estudio de descripción de la morfología de estos peces que se pueden ver en la pantalla, para saber cómo era su cuerpo, cómo eran sus escamas, la forma de sus huesos, etc. Lo que nos presenta, para reforzar. Rocío, nada más, en lo que nos está presentando Rocío en la presentación es la roca original, la roca de esta cantera de Zimapán, en donde se ve aquí lo que no sé es la huella sobre la roca, o está realmente el pez
pegado en la roca, eso no lo explicas, y a un lado tiene el dibujo rescatado de lo que se logra ver en esa roca. Sí, Rocío, adelante, perdón tanta interrupción, pero... No, está bien. Sí, de la parte izquierda está el fósil, que no es un icnofósil como los que comentaba la doctora Katy, sino más bien son los restos óseos de estos peces, que mayoritariamente es lo que se preserva en los fósiles. En estos, por ejemplo, también se veían las escamas, además del sistema óseo. Y en la parte de la derecha se realizan estos dibujos para complementar lo que tú ves en una foto y se vea mayor detalle en los dibujos. Con base en este estudio que se hizo de la morfología y del parentesco de estos peces con otros del grupo, nosotros encontramos que estos peces de Hidalgo pertenecen a este grupo de peces que se llaman ictiodectiformes, que también vivieron en el Cretácico, fueron bastante abundantes y diversos. Actualmente ya se extinguieron todas las especies de este orden de peces y se caracterizan porque tienen estos cuerpos alargados, la boca orientada hacia arriba, sí, las aletas hacia la parte posterior del cuerpo, y son características que pudimos detectar en este tipo de peces que nosotros trabajamos. Muy bien. ¿Qué fue lo que encontramos? Que estos peces de Muy no se parecen a ninguno de los que ya se habían, a nivel especie, de los que ya se habían descrito anteriormente. Se asemeja mucho a un género que ya se había descrito en el 2008, que es el género de Hekelictis, y lo asignamos a ese género, pero dentro de ese género hay más especies y no se parecía a ninguna. Entonces, gracias a esa comparación, a esa descripción, podemos decir que es una especie nueva de este género de Hekelictis y se caracteriza principalmente por un hueso que se llama preopérculo y que tiene una forma particular en esta nueva especie de ¿En dónde está el hueso del que hablas, Rocío? ¿En qué parte del cuerpo? Está como si fuese en la mejilla, está en la parte del cráneo, como si fuese en la mejilla del pez. Es un hueso alargado que cubre, es parte de los que ayudan a cubrir las branquias que por dentro tienen los peces, que son los órganos que los ayudan a respirar. Muy bien. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos publicar un artículo en el cual el año pasado determinamos que es una especie nueva y que además de esta parte está emparentada con las otras especies que se han descrito en el mundo y que estas especies se han encontrado en otras zonas del mundo, de este mar que mencionaba la doctora Katia, en la parte este y en la parte más hacia el norte de la zona oeste. De acuerdo con la edad que tiene la cantera Muy, es decir, que se ha datado hasta ahora, sería la especie más Rocío, antigua. te voy a interrumpir tantito, nada más. De la región que nos está describiendo Rocío, para quienes nos están siguiendo en radio, se está refiriendo un poco al donde inicia Sudamérica y Centroamérica, más o menos. ¿Sería la ubicación, Rocío? Y la otra parte sería sí, la parte norte de África. Te escuchamos, perdón. Sí, en lo que las otras especies se han encontrado en lugares que ahora, en localidades ahora de Marruecos, de Eslovenia y Croacia, exacto, que sería la parte este de ese mar antiguo que cubría la parte central del planeta. Muy bien, y sí. Nuestra especie sería la más antigua y probablemente eso dio lugar a que ese grupo se originara en esta parte y después se trasladara a otras localidades y lograra diferenciarse para hacer otras especies diferentes. Muy bien. Entonces hay que recordar, estamos hablando de una época en la que gran parte de los continentes como los conocemos ahora estaban cubiertos por mar y esta especie que tú encontraste, que tú pudiste identificar, se considera la más antigua de su grupo. Si pudieras nada más recalcarnos y aclararnos un poco más esa información, Rocío, para quienes nos están siguiendo. Sí, es la especie más antigua del género. El género es Hekelictis y se ha encontrado en Marruecos, por ejemplo, se ha encontrado en Nuevo León, en la parte norte de nuestro país,
y se encuentra en Hidalgo y de acuerdo a la edad de más de 100 millones de años de la cantera, sería la especie más antigua de ese género, ya que las otras están en menos de 100 millones de años, entre 90 y 80 millones de años de antigüedad, por lo cual la convierte en la especie más antigua del género. Así es. Y esa es la importancia que tiene este nuevo descubrimiento para la ciencia, Katia. No sé si pudieras explicarle a las personas por qué es tan importante esta información y qué impacto puede tener para las siguientes líneas de investigación o qué podemos descubrir de información nueva, digamos. Pues sí, es que en realidad el registro fósil pues todavía no se conoce totalmente y sobre todo en nuestro país. En otras partes del mundo ya los estudios paleontológicos tienen una historia de varios siglos. Sin embargo, aquí en México es más reciente el estudio de los fósiles. Digo, no quiero decir que el siglo pasado, pero la gente que se ha dedicado a estudiar los fósiles en un principio eran principalmente extranjeros, después ya se empezaron a formar paleontólogos mexicanos, y entonces ahorita todo lo que encontramos prácticamente son registros nuevos en ciertas zonas del país, en particular aquí en la cantera en Zimapán. Todos los registros que hemos encontrado son registros nuevos y en varios casos, como decía Rocío, están testificando que estos grupos de peces aparecieron antes de lo que se creía, porque las localidades donde se tenían registradas son localidades de edades más jóvenes. Entonces esa es la importancia de aquí de la cantera, que estamos encontrando una fauna endémica que es que representa varios registros más antiguos de especies, y no nada más de peces, porque hemos estado hablando de peces, pero hay muchos otros organismos como crustáceos, tenemos camarones, langostas, hasta una tortuga. Tenemos una tortuga, desafortunadamente no hemos podido identificarla porque le falta la cabeza, y la cabeza es muy importante para determinar su identidad taxonómica, ¿no? Tenemos otros restos de reptil que también yo creo que puede ser hasta un cocodrilo, pero todavía no lo hemos determinado porque pues necesitamos encontrar más fósiles, ¿no? Y necesitan más estudiantes interesados en la paleontología. paleontología. Sí, fíjate que desafortunadamente, pues en mi caso particular, para el estudio de los peces, a los jóvenes no les interesa mucho, ¿no? Como que lo que les interesan son los dinosaurios y los grandes mamíferos, mamuts o no sé, pero los peces como que no son muy atractivos, populares. Solamente personas como Rocío que sí se apasionan, son precisamente esas, son como joyas, ¿no? Que tiene uno que retener e impulsar para que sigan trabajando, porque somos muy pocos especialistas en México. Muy bien. Rocío, solamente antes de irnos al corte, cuéntanos tu aventura para hacer esa comparación, para que vean que la paleontología es muy interesante, que no es únicamente de laboratorio, de gabinete, sino que tienes que andar realmente como investigadora con tu lupa ahí buscando tu especie, si es nueva o no. Cuéntanos esa aventura. Sí, estos estudios morfológicos se apoyan de la comparación taxonómica entre los peces, ya que tú identificas a cuál se puede parecer. Entonces, parte de este trabajo es ir a colecciones paleontológicas a comparar si tus fósiles se parecen a los que ya están o son algo diferente.
En mi caso, tuve la oportunidad, gracias a CONACYT, gracias a la doctora Katy, de revisar al doctor Mark Wilson también, de revisar 3 colecciones diferentes. Una fue en el Field Museum en la ciudad de Chicago, donde hay de estos peces almacenados y se pudo hacer su comparación. Otras fueron acá en México, que fue en la UNAM, que es en la Colección Paleontológica Nacional, y hay un par de especies, hay menos que en Chicago, pero hay un par de especies de este grupo. Y la tercera fue en el Museo del Desierto, en el cual se buscaba de hecho una especie en particular en Coahuila, para comparar con nuestra especie de Hecalictis, porque se parecían mucho y solamente teníamos el texto para comparar. Desafortunadamente no se encontró la especie, parece ser que estaba como desaparecida. Se compararon otros grupos, pero eso permite que tu descripción, tu asignación de si son especies nuevas, géneros, familias, se vuelva más veraz y se vuelva más robusta de lo que tú comentas. Entonces, esa parte de comparación es muy importante en estos estudios de taxonomía de los organismos. Muy bien. Y es una parte que te permite conocer otros lugares. Sin duda. Así que de aburrido no tiene absolutamente nada la paleontología. Menciona, Rocío, rápidamente quiénes participaron en este trabajo de investigación, porque tampoco se trabaja en solitario. No, por supuesto que no. En todos los 2 proyectos que he hecho en la cantera han sido gracias a mis asesores, a mis directores de tesis que me han enseñado lo que yo sé hasta ahora, y numerosos profesores, doctores encargados de las colecciones que me han permitido revisarlas, y por supuesto la familia Yáñez, que comentaba ustedes de esta relevancia para que los fósiles lleguen a las universidades. Claro. Y si puedes mencionar sus nombres. Sus trabajos son muy importantes. Claro. ¿Solo sus nombres, por favor? ¿La familia Yáñez? No, de los participantes, porque los tenemos en pantalla, pero para radio, si nos puedes leer los nombres de los participantes. Claro, mis asesores, que es la doctora Katia González, lo fue el doctor Víctor Bravo, el doctor Mark Wilson, y otros doctores, por ejemplo, la doctora Terry Grande de la Universidad de Loyola en Chicago, el doctor Jesús Alvarado de la UNAM, que son los que te permiten revisar las colecciones, que son solo algunos de los que han participado. El biólogo Jorge Alberto González, que también ha participado en la reconstrucción y en los dibujos que se realizan de los fósiles, que es una parte muy importante del estudio de la paleontología. Muy bien. Solo son algunos. En realidad, mucha gente se involucra en un proyecto de esta dimensión. Muchísimas gracias. Pues estamos hablando de paleontología en Hidalgo, un nuevo fósil de pez marino que se descubrió ahí en Zimapán. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Las 4 estrellas otorgadas por QS a la licenciatura en Administración es una muestra de sus fortalezas a nivel internacional, en términos de satisfacción de estudiantes, personal académico, conclusión de estudios y acreditaciones nacionales e internacionales. Los que formamos parte de la comunidad del área académica de administración sentimos un profundo orgullo por este logro, pero también sentimos el compromiso de continuar trabajando para la mejora de la calidad del programa educativo. Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo que nos han brindado para la obtención de este reconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en este último bloque que, a mí me da mucha lástima que se acabe porque tengo todavía como 20 preguntas que hacer, pero las comprometo aquí al aire a que vengan a hacer otro Luciérnaga, que sigamos hablando de la paleontología y sobre todo de lo que se está hallando acá en el estado de Hidalgo y su importancia que tiene. De manera rápida, Rocío,
algo que hayas dejado pendiente sobre este proyecto de tesis, algo que quisieras cerrar para que al público le quede muy claro de la importancia de este proyecto de haber encontrado una nueva especie de pez marítimo. Creo que solo comentar que la cantera es una de las localidades más importantes que hay en México para el estudio de los fósiles. Con los trabajos que yo he realizado, creo que se complementa a lo que la doctora Katia ha revisado por muchos años más y destaca la importancia de esta cantera para nuestro estado, para México, y también la importancia de continuar con los estudios que se realizan en el lugar y de que más personas se involucren para mejorar esta línea de investigación. Muy bien. Oye, ¿y qué onda? ¿Te vas a seguir con el doctorado? ¿Vas a seguir con esta línea? ¿Cuál es tu plan? Sí, yo estoy muy entusiasmada de seguir con el doctorado y de seguir con estos temas de vertebrados en ambientes acuáticos. Y hay una propuesta de investigación para realizar en una localidad, en este caso de Canadá, en la provincia de Quebec, y es una localidad que se llama Miguasha y es para trabajar aspectos ambientales y paleoecológicos de esa localidad, que es importante porque tiene organismos que dan la evolución de los tetrápodos, que somos los organismos que tenemos 4 extremidades, y tiene esa importancia evolutiva. Entonces, ese es el proyecto que espero desarrollar ahora en el doctorado y poder seguir con esta disciplina que me apasiona. Sin duda alguna. Pues mucha suerte porque te puedas encontrar allá en Canadá y muchas gracias por esta aportación a la ciencia. Katia, ¿con qué te gustaría ir cerrando todo este tema que, híjole, todavía tiene muchas aristas pendientes? Pues simplemente me gustaría recalcar que los fósiles son muy importantes, debemos conservarlos, es un patrimonio que está protegido por leyes, aunque está ahorita bajo la ley de protección por el INAH. Sin embargo... es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Exactamente. Pero hace un par de años se retomó el Consejo Nacional de Paleontología, el Consejo de Paleontología, en el cual trabajan diferentes paleontólogos, bueno, entre ellos yo formo parte del consejo, y lo que se trata es de poder proteger el patrimonio paleontológico, ¿no? En el caso de Zimapán, y aquí ha sido muy importante la participación de los trabajadores de la cantera, porque gracias a ellos se ha podido recuperar el material. Y esto sucede muy frecuentemente, ¿no? Que la gente cuando encuentra fósiles en sus terrenos, en sus casas, pues siempre se asombran y la mayoría de ellos tratan de averiguar de qué se trata y entonces pues nos buscan, ¿no? Buscan a los paleontólogos, se acercan al INAH y pues muchas veces se entusiasman tanto que hacen museos, ¿no? Y la importancia de esto es que ese material debe estar resguardado, debe conservarse, ya sea en museo de sitios, en museos comunitarios o en instituciones, que eso es lo principal, para que puedan estar disponibles para la gente que lo quiere estudiar. Claro, pero eso es cuando les va bien, pues, Katia. Cuando les va mal, hay un mercado negro, ¿no? O simple y sencillamente se desecha, claro, porque la gente tiene miedo que lleguen y les expropien su terreno inclusive. Creo que eso es algo que tendríamos que hablar. Recuerdo muy bien que en el 2019 hicimos un programa con el doctor Víctor Bravo y él hablaba de la importancia de esta iniciativa de ley porque incluso está mezclada la paleontología con la
arqueología, por ejemplo, ¿no? En el INA no hay una separación clara, no contamos con un Museo Nacional de Paleontología en el país y hay una iniciativa de ley que después me gustaría que en otro programa pudiéramos tratar el tema porque pues es una tarea para incluso el Congreso de aquí. Fue aprobado en 1994 en el Congreso Federal, pero en los estados no ha podido bajar esta iniciativa y bueno, pues el Congreso de Hidalgo tendría y podría ya acercarse con los paleontólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí les dejamos esta tarea, por favor, quien conozca a uno diputado o diputada de los recién electos, píquenle la costilla y díganles que este tema de la paleontología es muy importante, que tienen ya ahí una propuesta federal que la podrían muy bien bajar en Hidalgo y proteger mejor, por ejemplo, esta región de Zimapán, que no es la única. También por ahí, de los temas que vamos a dejar pendientes, Katia, hay en otras regiones del estado de Hidalgo, como a Totonilco el Grande, como a Majac, que tendríamos que hablar porque se necesita más investigación por ahí. Pero bueno, el tiempo se nos agotó. Nada más, hazle propaganda a tu cuerpo académico, al área de biología, que tiene un excelente claustro de investigadores e investigadoras en esa carrera, que es muy bonita, muy apasionante y que logran investigadores o estudiantes egresados con mucha conciencia social. Sí, bueno, pues en primer lugar, el área académica de biología tiene la licenciatura en biología, en donde estamos formando biólogos que pues están como preparados para hacer investigación, para resolver problemas que actualmente tenemos, ¿no? Últimamente, bueno, pues estamos viendo problemas de contaminación, el cambio climático, etcétera. Entonces, pues si les interesa, pueden estudiar la licenciatura en biología. Siempre nos preguntan, ¿y si quiero ser paleontólogo, qué tengo que estudiar? Bueno, pues tienes que estudiar biología y después ya te especializas en paleontología. Así es. ¿No? En el cuerpo académico de historia natural al cual pertenezco, habemos 3 paleontólogos que estamos en ese cuerpo, trabajando en diferentes grupos. Como ya lo mencionaron, está el doctor Víctor Bravo, está el maestro Miguel Ángel Cabral. En otro cuerpo académico hay otro paleontólogo que es el maestro Jesús Castillo, y bueno, yo estoy en ese de historia natural. Como el cuerpo es de historia natural, también tenemos esa parte del estudio de la historia ambiental, que está un tanto relacionada con todo este conocimiento tanto de los fósiles como de su entorno, ¿no? Y de la relación con las personas que viven en las localidades, y no nada más el cuerpo se estudian fósiles, sino grupos recientes. También tenemos el área de etnobiología. Entonces, este cuerpo es un poco extraño, sin embargo, hemos logrado colaborar. Con un pie en el pasado y otro en el presente. Sí, exactamente, ¿no? Pero pues se pueden sacar cosas interesantes. Sí, claro. Hemos sacado un libro que a mí, bueno, siempre lo promociono, que se llama Los rostros ocultos de la ciencia, en el que participamos los integrantes del cuerpo académico, y cada uno de nosotros hablamos de la importancia que tiene la gente para que nosotros podamos realizar nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, ya sean botánicos, zoólogos, etnobiólogos, paleontólogos, siempre nosotros que andamos en el campo, tenemos mucho contacto con las personas que viven en los lugares que nosotros andamos prospectando, y ellos nos proporcionan mucho conocimiento, tanto conocimiento tradicional, que lo empatamos con lo que nosotros hacemos como científicos. Así es. Entonces, hay una retroalimentación muy importante, y pues gracias a ellos a estos rostros ocultos es que se puede dar este avance en las investigaciones. Pues ahí está un libro muy recomendado, Los rostros ocultos de la ciencia, editado por la universidad. ¿Lo podemos encontrar en librería Carácter?
Sí, lo pueden encontrar en la librería Carácter. De hecho, aquí traigo la propaganda. Pues ahí está, no se lo pierdan. Fíjate que esta idea es original de la doctora Consuelo Cuevas. Me lo imaginé. Ella fue la que tuvo esta brillante idea y ha sido, para mí esta es una joya, ¿no? Porque Claro. es tan importante lo que hacen las personas comunes y corrientes por nosotros, que debemos reconocer. Así es. Y Consuelo Cuevas, nuestra divulgadora oficial de esta universidad. Y también rápido, otro comercial rapidísimo, yo sé que tengo el tiempo encima. Revista Herreriana, una revista de divulgación científica creada desde el área académica de biología, con una gran calidad. Y ahí usted, si le interesó este tema de paleontología, híjole, hay unos artículos buenísimos de la doctora Katia, de Rocío, del doctor Víctor Bravo. No se los pierdan. Ahí está Revista Herreriana, de la cual ahorita eres editora, ¿verdad, Katia? Sí, la doctora Consuelo Cuevas y yo somos editoras y bueno, pues están invitados a colaborar en la revista. Así es una revista de la universidad y pueden consultarlo en la página, en boletines científicos. Y bueno, pues cualquier persona que quiera hablar sobre un tema relacionado con ciencia, incluso si tienen algún cuento, alguna anécdota importante relacionada con algún tema científico, pueden... Ahí hay un espacio. Ajá, y un espacio de gran calidad, así que búsquenlo en www.uaeh.edu.mx. Pues se nos agotó el tiempo, están comprometidas, hagamos otro programa de Luciérnaga con la paleontología en el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora Katia, un gusto tenerte. Muchas gracias a ti. Te admiro muchísimo, te admiro mucho porque de verdad he visto tu trabajo. Gracias, igualmente. Y es maravilloso. Gracias a ti tenemos un museo de paleontología que ustedes lo tienen que visitar. Rocío, muchas felicidades y espero poderte entrevistar cuando ya estés en Canadá. Gracias a Alfredo Barrón, que nos apoyó en esta producción, director de Radio Huejutla, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que Luciérnaga se replique por todo el sistema universitario de radio y televisión, especialmente radio, 6 estaciones ya en todo el estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.